El libro de Génesis ciertamente nos enseña, Abraham tomó otra esposa llamada Ketura, Génesis 25, 1. Después de la muerte de Sara, su primera esposa, el patriarca se casó de nuevo con Ketura, quien le dio 6 hijos. Ella le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj, Génesis 25, 2. Esto es todo lo que la Biblia nos revela directamente sobre esta mujer que compartió los últimos años de la vida de Abraham. Pero su estatus exacto es objeto de debate. ¿Era realmente su esposa o simplemente su concubina? En el libro de las Crónicas, se la describe como concubina, los hijos de Ketura, concubina de Abraham, 1 Crónicas 1 y 32. Ahora bien, en la tradición bíblica, la concubina, aunque no sea una esposa legítima, mantenía una relación exclusiva continua con un hombre, le daba hijos, pero ocupaba un estatus inferior al de la esposa legítima. Parece, por lo tanto, que Ketura comenzó como concubina de Abraham antes de ser considerada posteriormente su esposa, lo cual explicaría la doble mención en las Escrituras. En cualquier caso, está claro que ella no tenía el mismo prestigio y dignidad a los ojos del pueblo elegido que Sara. La Biblia no le otorga el mismo honor que a Sara, la verdadera matriarca del linaje de Abraham. Escuchemos lo que dice el apóstol Pedro acerca de Sara. Así era Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas si hacen el bien y no se dejan amedrentar por ningún temor. 1 Pedro 3, 6. Sara sigue siendo el modelo bíblico de una esposa según el corazón de Dios, llena de valentía y fe. Nada se dice de eso sobre la humilde Ketura. Sin embargo, a pesar de su humilde estatus como esposa de segundo rango, Ketura participó en el plan providencial de Dios al dar a luz a los 6 hijos de Abraham. Y estos hijos se convertirían en los ancestros de tribus árabes establecidas al este de la tierra de Israel. Así, los descendientes de Ketura están íntimamente entrelazados con la historia del pueblo elegido. En particular, las Escrituras nos dicen que la tribu de los madianitas se originó con el hijo Madián, nacido de Ketura. Los hijos de Madián fueron Efá, Efe, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos ellos fueron descendientes de Ketura. Génesis 25, 4. Esta tribu madianita tendría estrechos lazos con Israel, ya que Moisés, huyendo de Egipto, encontraría refugio en la tierra de Madián. Moisés huyó de la presencia de Faraón y vivió en Madián, donde se sentó junto a un pozo. Éxodo 2 y 15. Allí conocería a Séfora, hija del sacerdote madianita, quien se convertiría en su esposa. Por lo tanto, los descendientes de Ketura están directamente entrelazados con la historia del pueblo elegido y sus comienzos. La humilde Ketura nos enseña una lección importante. En el misterioso plan de Dios, cada persona tiene un papel preciso que desempeñar, por modesta que sea su condición o habilidades. Incluso aquellos que parecen relegados al trasfondo de la historia contribuyen al cumplimiento de la voluntad providencial de Dios. Nada es insignificante o secundario a los ojos del Señor. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo: Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios escogió lo insignificante y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. 1 Corintios 1, 27-28. Sí, el plan de Dios se cumple a menudo a través de los pequeños, los débiles, aquellos a quienes el mundo no ve, como Ketura, que acogió a Abraham y dio a luz a los hijos de la promesa divina. Todos estamos llamados a recibir humildemente y con confianza el papel único que el Señor quiere confiarnos. Nada sucede por casualidad en la historia de la salvación. Todos son preciosos a los ojos de Dios y están llamados a servir, en su lugar, a la venida de su reino de amor. Ciertamente, en la imagen de Ketura, a veces podemos sentirnos relegados al fondo, ignorados o infravalorados a los ojos de los hombres. Pero mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo. Él, que se hizo siervo de todos, nos revela el valor infinito de cada acto de amor realizado con humildad y entrega de sí mismo. Nada es pequeño cuando se vive en unión con Él.
Escuchemos las palabras de Jesús, y cualquiera que dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, les aseguro que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Sí, en Cristo, el acto de servicio más pequeño adquiere un valor eterno. Unidos a Él, incluso la existencia más humilde se vuelve fecunda para el reino de Dios. Como Cachura, recibamos con confianza la parte que el Señor desea confiarnos. Ofrezcámosle lo que somos, por limitado que sea. Con sencillez de corazón, escuchemos al Espíritu Santo para discernir cómo Dios quiere usarnos. Donde el ojo humano solo ve debilidad, la mirada divina ya contempla la maravilla que Él puede realizar en nosotros y a través de nosotros. Atrevámonos a tener confianza. Meditemos en Cachura, la figura de Cachura, una mujer humilde y discreta, pero tan preciosa para el plan de Dios. Que su ejemplo nos ayude también a recibir la misión única que el Señor desea confiarnos. Avancemos con confianza y alegría en el camino que tenemos por delante, sin desanimarnos. Después de meditar sobre la figura discreta de Cachura y el papel que Dios le confió, intentemos ahora arrojar luz sobre algunos aspectos más misteriosos relacionados con esta mujer. De hecho, la escritura sigue siendo muy elíptica sobre sus orígenes y su identidad exacta. Numerosas preguntas han animado a los comentaristas bíblicos a lo largo de los siglos. Examinémoslas prudentemente, con espíritu de humilde y confiada indagación. En primer lugar, un debate recurrente se refiere a la posibilidad de que Cachura sea en realidad otro nombre para Heigar, la sierva egipcia que dio a luz a Ibram un hijo llamado Ismael. Recordemos brevemente el relato bíblico. Después de años de esterilidad, Sarai, la esposa de Ibram, le dio a su sierva Heigar como concubina para que le diera un hijo. Heigar concibió un hijo al que Ibram llamó Ismael, Génesis 16. Pero más tarde, Sarai, ahora llamada Sara, se puso celosa de Heigar y le pidió a Abraham que la desterrara a ella y a su hijo. Dios permitió entonces esta prueba dolorosa, Génesis 21. Ahora bien, Cachura aparece en el relato bíblico solo después de la muerte de Sara, como la nueva esposa de Abraham y madre de 6 hijos. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿podría ser Cachura Heigar que regresó a Abraham después de la muerte de Sara? Varios indicios pueden sugerir esto. En primer lugar, Heigar y Cachura nunca son mencionadas juntas, y el destino posterior de Heigar permanece desconocido después de ser despedida por orden de Sara. Además, el nombre mismo, Cachura, significa incienso, perfume o perfumada, en hebreo. Podría ser un título honorífico dado a Heigar al regresar, como recompensa por su fidelidad. Algunos padres de la Iglesia, como Juan Crisóstomo, ya defendieron esta posición. Para ellos, no había duda de que Heigar, después de un periodo de prueba, fue reintegrada en la casa de Abraham bajo el nombre de Cachura, en un espíritu de reconciliación y unidad. Sin embargo, otros exégetas enfatizan que nada en el texto bíblico identifica formalmente a Heigar con Cachura. Sus hijos también son diferentes, lo cual parece incompatible con la idea de que sean la misma persona. Además, esta sería la única ocasión en la Biblia en la que un personaje cambia completamente de identidad. Por lo tanto, ante la falta de certeza bíblica, la identificación de Cachura con Heigar solo puede permanecer en el ámbito de una hipótesis atractiva pero no verificable. El debate exegético sigue abierto entre los defensores de ambas posiciones. Cuando hay dudas, es mejor no decidir demasiado rápido sobre lo que escapa a nuestro conocimiento. Sin embargo, ya sea que Cachura sea Heigar u otra mujer, el significado teológico sigue siendo el mismo. Esta esposa de segundo rango simboliza la elección divina que puede llamar a cualquier puerta, incluso a aquellas que no se esperan. Ella inaugura una posteridad de bendición más amplia que la descendencia legítima. En este sentido, su identidad importa menos que la promesa que lleva consigo. Otro aspecto misterioso sobre Cachura, la Biblia guarda silencio sobre sus orígenes, raza y pueblo.
Una vez más, durante siglos han surgido hipótesis para llenar este silencio bíblico. Intentemos discernir algunas de ellas, sin olvidar los límites de la especulación. Una primera pista concebible es que también Ketura provenga de la región de Canaán, al igual que Sara, la primera esposa de Abraham. Antes de su llamado, Abraham vivía entre los cananeos. Por lo tanto, pudo haber elegido a Ketura de ese mismo pueblo. Otros piensan en un origen cercano pero distinto, como los arameos. Pero otros exégetas prefieren una procedencia de Medio Oriente. Ketura pudo haber venido de la península arábiga, hogar de algunos de sus hijos, como los madianitas. Su pacto marcaría entonces la entrada de los pueblos de esa región en la bendición de Abraham. Varios padres de la Iglesia, como Agustín, creen que Ketura pudo haber venido de tierras aún más distantes, como Etiopía o el sur de Egipto. Su descendencia evocaría así la universalidad de la salvación en Jesucristo, extendiéndose a toda la humanidad. Finalmente, como vimos anteriormente, el nombre mismo, Ketura, significa incienso o perfume en hebreo. Algunos deducen de esto un origen ligado a regiones productoras de especias como Arabia o Yemen. Nuevamente, esto permanece en el nivel de la conjetura. Algunos exégetas y teólogos, desde los primeros siglos cristianos, han propuesto la idea de que Ketura pudo haber sido una mujer de piel negra, de origen africano. Esta hipótesis se basa en particular en el hecho de que varios de los hijos que Ketura tuvo con Abraham tienen nombres asociados en la Biblia con pueblos del sur, potencialmente de piel negra. Este es el caso de Madián, ancestro de los madianitas, ubicado por algunos en el noroeste de Arabia, vinculado a poblaciones africanas. Ya en el siglo IV, San Juan Crisóstomo consideraba a Ketura como etíope, es decir, una mujer de Nubia, una región ubicada al sur del antiguo Egipto. Según él, Ketura sería una esposa de las naciones, en contraposición a la matriarca legítima Sara, del pueblo elegido. Más recientemente, algunos exégetas contemporáneos también asocian a Ketura con los cusitas, un pueblo nubio presentado como de piel negra en la Biblia. Su pacto con Abraham anunciaría la futura integración de las naciones africanas en la bendición divina. Aunque atractiva, esta hipótesis de una Ketura negra sigue siendo no verificable y puramente conjetural, ya que la Biblia no proporciona información explícita sobre el color de piel de Ketura. Incluso algunos la critican como una proyección anacrónica de categorías raciales modernas sobre un texto antiguo. En cualquier caso, el debate en torno a un posible origen africano para Ketura muestra que esta figura misteriosa siempre se ha asociado con una elección divina universal, que va más allá del marco del pueblo elegido para abarcar a toda la humanidad. Al final de este panorama, debemos admitir que los orígenes étnicos de Ketura siguen siendo oscuros, debido a la falta de detalles escriturales. Pero no está lo esencial en otro lugar. Más que una raza específica, Ketura representa una elección divina inesperada, una gracia de integración ofrecida más allá de los límites habituales. Su identidad misteriosa refleja la universalidad de la revelación. Así, la persona de Ketura sigue rodeada de áreas sombrías que han estimulado la reflexión exegética pero resisten nuestras categorías. Es una invitación a la humildad. La palabra de Dios conserva aspectos que escapan a nuestra comprensión. La Escritura no revela todas sus riquezas de una vez. Debemos avanzar pacientemente, sin forzar los textos en marcos preestablecidos. Por lo tanto, seamos cautelosos con teorías arriesgadas. Pero también acojamos estos misterios bíblicos como un llamado a explorar continuamente los tesoros de la revelación. El Espíritu Santo nos introduce gradualmente en la comprensión. Una primera pista concebible es que Ketura también proviniera de la región de Canaán, al igual que Sara, la primera esposa de Abraham. Antes de su llamado, Abraham vivía entre los cananeos. Por lo tanto, pudo haber elegido a Ketura de ese mismo pueblo. Otros piensan en un origen cercano pero distinto, como los arameos. Pero otros exégetas prefieren una procedencia de Oriente Medio.
Ketura pudo haber venido de la península arábiga, hogar de algunos de sus hijos, como los madianitas. Su pacto marcaría entonces la entrada de los pueblos de esa región en la bendición de Abraham. Varios padres de la Iglesia, como Agustín, creen que Ketura pudo haber venido de tierras aún más distantes, como Etiopía o el sur de Egipto. Su descendencia evocaría así la universalidad de la salvación en Jesucristo, extendiéndose a toda la humanidad. Finalmente, como vimos anteriormente, el propio nombre Ketura significa incienso o perfume en hebreo. Algunos deducen de esto un origen relacionado con regiones productoras de especias como Arabia o Yemen. Nuevamente, esto se mantiene en el nivel de la conjetura. Algunos exégetas y teólogos, desde los primeros siglos cristianos, han propuesto la idea de que Ketura pudo haber sido una mujer de piel negra, de origen africano. Esta hipótesis se basa en particular en el hecho de que varios de los hijos que Ketura tuvo con Abraham tienen nombres asociados en la Biblia con pueblos del sur, potencialmente de piel negra. Este es el caso de Madián, ancestro de los madianitas, ubicado por algunos en el noroeste de Arabia, vinculado a poblaciones africanas. Ya en el siglo IV, San Juan Crisóstomo consideraba a Ketura como etíope, es decir, una mujer de Nubia, una región ubicada al sur del antiguo Egipto. Según él, Ketura sería una esposa de las naciones, en contraposición a la matriarca legítima Sara, del pueblo elegido. Más recientemente, algunos exégetas contemporáneos también asocian a Ketura con los cusitas, un pueblo nubio presentado como de piel negra en la Biblia. Su pacto con Abraham anunciaría la futura integración de las naciones africanas en la bendición divina. Aunque atractiva, esta hipótesis de una Ketura negra sigue siendo no verificable y puramente conjetural, ya que la Biblia no proporciona información explícita sobre el color de piel de Ketura. Incluso algunos la critican como una proyección anacrónica de categorías raciales modernas sobre un texto antiguo. En cualquier caso, el debate en torno a un posible origen africano para Ketura muestra que esta figura misteriosa siempre se ha asociado con una elección divina universal, que va más allá del marco del pueblo elegido para abarcar a toda la humanidad. Al final de este panorama, debemos admitir que los orígenes étnicos de Ketura siguen siendo oscuros, debido a la falta de detalles escriturales. Pero no está lo esencial en otro lugar. Más que una raza específica, Ketura representa una elección divina inesperada, una gracia de integración ofrecida más allá de los límites habituales. Su identidad misteriosa refleja la universalidad de la revelación. Así, la persona de Ketura sigue rodeada de áreas sombrías que han estimulado la reflexión exegética pero resisten nuestras categorías. Es una invitación a la humildad, la palabra de Dios conserva aspectos que escapan a nuestra comprensión. La Escritura no revela todas sus riquezas de una vez. Debemos avanzar pacientemente, sin forzar los textos en marcos preestablecidos. Por lo tanto, seamos cautelosos con teorías arriesgadas. Pero también acojamos estos misterios bíblicos como un llamado a explorar continuamente los tesoros de la revelación. El Espíritu Santo nos introduce gradualmente en